tema que estamos entrando a tratar ahora lo hemos titulado La obediencia es el resultado de estar lleno. Para aquellos que llevan notas y colocan todo en orden, títulos, textos, ok, el título de esta mañana es La obediencia es el resultado de estar lleno. La obediencia es el resultado de estar lleno. Hago el resumen de la semana pasada del primer tema, porque la semana pasada vimos que hay una nueva motivación. Hay una nueva motivación y un nuevo poder cuando uno es transformado profundamente, dijimos. Dos cosas que se presentan, motivación diferente y poder diferente para obedecerle al Señor. Estamos revisando la primera parte de la obediencia, algo que creíamos conocer, saber dominar y que ignoramos por completo el significado profundo de lo que es obedecer al Señor. Y entonces entramos a este tema, la obediencia es el resultado de estar lleno. ¿Qué significa eso? Primero hago el resumen y luego respondo a esa pregunta. La semana pasada vimos de manera sencilla qué cosa era la obediencia. La obediencia es el resultado, es un resultado, dijimos la semana pasada. Espero que no se haya olvidado de eso. Lo que tú haces, hermano o hermana, es el resultado de lo que tú amas. Esa verdad es importantísima en nuestra vida. Sea lo que hagas, cualquier cosa que emprendas va a develar a quién estás amando en realidad. Muestra realmente a quién estás amando. Tú puedes decir que amas a tu familia, pero en los hechos muestras todo lo contrario. Tú puedes decir que amas a tus hijos y en los hechos muestras todo lo contrario. Puedes decir que amas a Dios, amas a su iglesia, pero en tus actos, tus hechos y tus decisiones muestras todo lo contrario. Por eso es importante este principio, aprendido la semana pasada y no recién, ya lo aprendimos en la serie anterior. Lo que tú haces es el resultado de lo que tú amas. Decíamos y pusimos algunos ejemplos. Ves la televisión, aquellos que son fanáticos de la televisión no viven sin la televisión, morirían si les quitan su pantalla de televisión. ¿Por qué la ves? Porque disfrutas la televisión. Te gusta ver televisión porque disfrutas ver televisión. Algunas damas, ¿por qué les gusta salir a comprar? Porque hayan placer en ese acto. Porque a algunos otros eligen tener una pareja, un novio, una novia porque te gusta esa persona y quieres empezar una relación más larga y más profunda. Dijimos la semana pasada que todas tus acciones son el resultado de todo aquello que tú encuentras atractivo por un lado, valioso por otro lado, digno de todo tu afecto, de todo tu amor y lo rindes a ello. Todos tus afectos lo rindes ante ese algo, ante ese alguien, porque te ha resultado atractivo, valioso y digno de hacer eso. Por eso llegábamos a la conclusión la semana pasada que la obediencia verdadera es el resultado de disfrutar a Cristo. La obediencia verdadera es el resultado de disfrutar a Cristo. Y para disfrutar a Cristo tengo que empezar valorándolo a Él. Ese es el primer paso para llegar a disfrutar al Señor. Y hay un pequeño paso de disfrutarlo, al llegar a amarlo verdaderamente, hay un escaso paso allí. Pero la obediencia es el resultado de disfrutar a Cristo. Lo disfruto y no importa lo que Él me pida, yo voy a terminar haciéndolo siempre. Vimos un texto interesante en Mateo capítulo 13, versos 44 y 45, palabras del Señor Jesucristo. Él dijo que el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran precio fue y vendió todo lo que tenía y la compró, dice. En esa descripción el Señor está Él mismo incluyéndose, porque en esa descripción que estamos leyendo, Cristo es la perla de gran valor. Cristo es la perla de gran valor. Entonces significa, la enseñanza de fondo es, si tú o yo dejamos todo, ¿no? O en los términos de esta descripción, vendemos todo por obtener y conseguir solamente esa perla, entonces ese acto de vender todo para conseguir solo esa perla es una consecuencia del valor que le estamos dando a esa perla que hemos encontrado. Dicho en otros términos, primero Cristo debe transformarse en tu todo. Primeramente Cristo debe transformarse en tu mayor deleite y en tu más grande amor. Y al transformarse Cristo en tu todo, en tu deleite y en tu grande amor, entonces el resultado de eso va a ser que tú vas a cambiar tu forma de vivir, vas a cambiar tu forma de decidir las cosas, vas a cambiar tus prioridades, va a cambiar tu manera de obedecerle al Señor. Entonces, viéndolos de ese punto de partida, si Cristo no llega a transformarse en tu perla de gran precio, mira,
esfuerzo que hagas, no vas a poder obedecerle correctamente, porque Él no es tu todo, Él no es tu gran amor. Él no se ha transformado en tu tesoro más grande, en el que está ahí guardado en tu corazón, y el que te domina, el que te guía, el que lo cubre todo. Primero Cristo debe ser tu todo. Primero Cristo debe ser tu mayor deleite. Primero Cristo debe ser tu grande amor. Y como consecuencia de eso, como resultado de eso, todo va a cambiar. Forma de vivir, forma de pensar, forma de sentir, forma de decidir, forma de hacer las prioridades, formas de obedecerle al Señor. Esta es la razón por la cual tenemos problemas con nuestra obediencia. Y decíamos el domingo pasado que este aprecio, esta valorización de nuestro Señor Jesucristo, que empieza en el momento de esta conversión, que es el primer impacto que tenemos de lo que es Dios, que es amor, me amó a pesar de ser pecador, cargó con mi pecado, fue a la cruz, Él pagó el precio que me correspondía. Todo eso me hace valorarlo. Por eso me entrego al Señor, me convierto a Él. Esa valorización no debería perderse en el tiempo. Porque mientras más avanzamos en la vida cristiana, de pronto como que ya nos vamos acostumbrando, caemos en la vida religiosa y ya no siento nada para con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes realmente no sientan desesperación en el buen sentido de la palabra y deleite por llegar a la casa de Dios cada domingo. Yo no sé cómo te despiertas tú cada domingo. Ay, domingo. Podría estar trabajando, pero hay que ir a la iglesia, pues no. Y te levantas y vienes a la iglesia, pues no porque tienes que venir, no, sino que dirán, tu motivación no es la correcta para venir. Pero no sé cuántos se arrastran los pies para llegar así cada domingo a las iglesias. Pero esa es una señal, como decíamos al inicio, todo lo que tú hagas demuestra a quién amas. Todas tus acciones demuestran realmente a quién amas. ¿Quién es tu tesoro? ¿Dónde está tu prioridad? Rápidamente podemos notar eso. Entonces, ¿cómo logramos valorizar al Señor y no perder eso en el tiempo? Que siempre sea algo nuevo, cada día sea muy atractivo encontrarme con el Señor. Cada día no sea un rito religioso de sentarme a abrir la Biblia, devocional entre comillas, porque todos los evangélicos hacemos devocional. Porque si no haces devocional, dile al que está a tu costado, si no haces devocional te vas al infierno, dile. No es cierto, hermanos. Por un lado, porque no pierdes tu salvación, y por otro, que no te vas a ir al infierno, ¿no? Ya, Dios te salvó y eres salvo. Estoy exagerando la nota. Pero lo que quiero que entiendan es que se vuelven rutinas, hermanos, se vuelven rutinas. Y la rutina va matando el amor. Es igual que en el matrimonio. Al final del mensaje te voy a mostrar una diapositiva muy interesante. No voy a tener, creo, tiempo para explicarla, porque esta no es una charla dirigida a matrimonios, este es un tema de iglesia. Pero esa comparación te va a ayudar a entender cómo matamos nuestra relación con Cristo, cómo matamos nuestro amor, afecto, pasión por Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en los años? Se transforma en una vida religiosa. Somos evangélicos por religión, pero no por pasión. Porque ¿qué pasó con la pasión? Se diluyó en los años. Se fue diluyendo en los años. ¿Por qué? Porque no aprendí a valorizar al Señor todos los días de mi vida. Cuando hablo de valorizar es despertarte y wow, estoy vivo. ¿Por qué? Es el Señor que me ha sostenido, ha cuidado mi sueño, me ha hecho despertar. Pude haber muerto esta noche y no despertar, pero me desperté porque no fue decisión mía, fue decisión del Señor. Y lo empiezas a glorificar. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás valorizando lo que Dios es y lo que Dios hace. Te levantas, encuentras el pan sobre tu mesa, o tienes dinero para ir a comprar a la tienda y caminas glorificándolo al Señor que te dio los recursos, que puedes comprar pan, que vas a alimentarte. Como alguien me decía hace unas semanas atrás, para mí vivir todos los días es un milagro, porque yo no sé si comeré al día siguiente, pero confío en el Señor y Él me provee. Cuando alguien vive así con esa conciencia, ¿cómo no vas a valorar lo que Dios te da cada día? Ahora, eso sostén todo el resto de tu vida. Eso te lleva crecientemente, no solo a valorar al Señor, sino a conocerlo cada vez más, a disfrutarlo cada vez más, a amarlo cada vez más.
¿Cómo no se va a volver en el gran tesoro de nuestra vida, la gran pasión y el gran amor de nuestro ser? Va a volverse, pero hay pocos que anhelan llegar a ese punto. Es tan fácil esto, mis hermanos, conformarnos a la religiosidad de cada domingo. Es sencillo, esta es la vida más fácil. Y esta vida la pudo haber tenido una iglesia católica, mormona, de Testigo de Jehová o de Dios Madre, como usted quiera. Porque lo único que usted ha hecho es cambiar de religión, pero sigue igual en una religión, sin vida. La religión no da vida, hermanos. Te recuerdo que la religión no da vida. La relación con Cristo es la que comunica vida. Y si yo la voy valorando, esa vida va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo en mi interior y no se estanca, sino que sale, como dijo Jesús, como ríos de agua viva, sale de nuestro interior para llegar a otros. Pero ese es un aprecio que debemos sostenerlo. ¿Cómo? Todos los días. Cuando oro mi Biblia, cuando me siento a hacer mi devocional, cuando soy partícipe de un estudio bíblico, cada domingo que vengo a la iglesia, vengo con una actitud totalmente diferente para darle al Señor, no para recibir. Vengo para darle adoración a Él. Y esto hace que crezca, como decía, mi amor por el Señor. Es por eso que desobedecerle al Señor es terrible, mis hermanos. ¿Por qué? Porque por un lado, vimos el domingo pasado, estoy haciendo un recuento rápido nada más, nuestras desobediencias, todas nuestras desobediencias muestran 4 cosas, dijimos. La primera es que hemos colocado nuestro temor en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque como dice el profeta, Dios a través del profeta Isaías, como lees ahí, dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Él, el Señor, no las personas. Porque veíamos en la vida del rey Saúl, si te acordarás la semana pasada, ¿no? Él temía a la gente y por temor a la gente hacía lo que la gente quería. No puedes vivir de la opinión del resto, tú tienes que vivir de la opinión de Dios y temerle a Él, por supuesto, lo que dice Isaías. Entonces hemos colocado nuestro temor en el lugar equivocado, veíamos la semana pasada, pero no solamente eso, en segundo lugar hemos colocado nuestro deleite en el lugar equivocado también. ¿Por qué? Porque dice el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová. Está mandando, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Primero viene el deleite, pero nosotros queremos las bendiciones, de frente las bendiciones. Pero has aprendido a deleitarte primero en Él. ¿Dónde colocamos nuestro deleite? ¿Dónde colocó su deleite el rey Saúl? En las cosas que él tenía, en las cosas que él lograba. En el lugar equivocado, hermanos. Hoy ponemos nuestro deleite en nuestros hijos, morimos por los hijos, peor los abuelos, ni hablar, mueren por los nietos antes que por el Señor. Mueres por tu propiedad, mueres por tu profesión, das toda la vida por tu empresa y por el Señor. Fácilmente podemos colocar nuestro deleite en el lugar equivocado, mis hermanos. En tercer lugar, vimos que colocamos nuestra alabanza en el lugar equivocado. Y nos podemos deslizar fácilmente hacia ahí, dice el salmista: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Por eso empezamos con ese salmo, empezando el culto. Porque fácilmente podemos empezar nuestro servicio y desviarnos en nuestra mente y cantar para nosotros, para deleitarme yo. No cantamos para nosotros, hermanos, cantamos para glorificarlo al Señor. No es para deleitarme yo, es para deleitar al Señor. De eso trata la adoración. Una versión diferente dice ese mismo versículo: tú mereces alabanza, es más clara esa versión. Tú mereces alabanza, Dios nuestro, y no nosotros. Tú mereces alabanzas por tu amor y tu verdad. Tú mereces todo eso. ¿No? Y por último vimos que colocamos nuestro conocimiento en el lugar equivocado, ¿no? ¿A dónde fue buscar sabiduría, conocimiento del rey Saúl? Dios lo equiparó con la adivinación o la hechicería, la desobediencia del rey. Wow, eso fue terrible estudiarlo la semana pasada. Y esto nos hace recordar la oración del apóstol Pablo por la iglesia de los colosenses, estos creyentes, y nos alcanza la oración a nosotros también. Pablo oró, dijo: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Dónde estás buscando conocimiento? Y cuando digo conocimiento es dirección, palabra que te pueda dirigir para las decisiones que tomamos todos los días.
en la casa, en la oficina, en el colegio, en la universidad, donde quiera. Todos los días estamos tomando decisiones para todo. Pero ¿dónde buscas? ¿Dónde buscas el consejo? ¿Dónde buscas el conocimiento para tomar esas decisiones? Ahí está el punto. Podemos colocarlo en el lugar equivocado. Mis hermanos queridos, la desobediencia no es solamente dejar de hacer algo que Dios nos ha mandado. ¿Me están oyendo? Desobediencia no es solamente dejar de hacer algo que Dios ha mandado, sino que es un resultado. Y es un resultado que devela nuestro corazón, que devela nuestro estado espiritual, que devela nuestras motivaciones verdaderas. Y déjame entrar con esto al primer punto de nuestro mensaje ahora, ¿no? La obediencia es el resultado de estar lleno. ¿Cuál es nuestra motivación para obedecer al Señor? Lo único que yo voy a hacer es hacer un resumen, mis hermanos, de todo lo que hemos visto en 25 semanas hacia atrás. 26 con la semana pasada. Me refiero a la anterior serie. Esto ya lo hemos estudiado, las motivaciones. Pero lo estoy conectando, cómo funciona esto de las motivaciones con la obediencia directamente. Las formas equivocadas que nosotros nos motivamos para obedecer. Y no nos damos cuenta que no es la forma correcta para obedecer al Señor. Hay solo una forma correcta de ser motivados para obedecerle y que nuestra obediencia sea agradable a los ojos del Señor. Hago el resumen con todo lo que hemos estudiado. Espero que te recuerdes, hermanos. El siguiente cuadro nos va a servir mucho para recordar esto. Tú recordarás, podemos nosotros vivir y en este caso obedecer por culpa. Me motiva la culpa. Y cuando nos motiva la culpa, tú ves en este cuadro, he agregado algunos elementos que nos pueden dar mayores luces, ¿no? Hay una razón para mi obediencia. Cuando me motiva la culpa, hay una razón por la cual me motiva. Hay un pensamiento inconsciente que manejamos en nuestro interior. Hay una forma de ver a Dios, una visión de Dios, por eso digo, y hay un resultado de eso. En el caso de si yo soy motivado a obedecerle al Señor por culpa, por sentimiento de culpa, entonces esa razón es importante entenderla. Obedecemos porque quiero eliminar simplemente un sentimiento que me molesta, me fastidia, me siento culpable, tengo que eliminar eso. Esa es mi razón para obedecer, que no es la correcta. Inconscientemente, en mi pensamiento, me veo como alguien malo o mala y quiero acallar ese sentimiento. ¿Y cómo veo a Dios cuando quiero obedecer por motivación de culpa? A Dios lo veo como a alguien a quien debo apaciguar. No lo veo como el Padre amoroso, como el Padre comprensivo, no, es alguien que debo apaciguar, porque me siento culpable, debo apaciguar a Dios. ¿Y cuál es el resultado de ser motivado y de obedecer de esa manera? Bueno, obedezco, como leen ahí, obedezco solo para compensar a quien no amo. Porque si lo veo como alguien a quien tengo que apaciguar, voy a obedecer simplemente, bueno, Dios ha mandado esto y por culpa le obedezco para no sentir este sentimiento de culpa, pero lo obedezco sin amor. Obedezco solo para compensar lo que está mandando, pero no porque lo ame. Eso es peligroso, hermanos. Pero no solamente podemos querer obedecer al Señor por culpa, sino también por orgullo, que es otro aspecto que vimos detenidamente. Solo lo estoy conectando acá con la obediencia. Igual, cuando obedecemos por orgullo, mi razón es porque quiero demostrar mi valor como persona. El orgulloso es así. No, yo voy a demostrar que puedo superar este asunto, ¿no? Y mi pensamiento inconsciente en ese caso es mostrar que soy bueno, algo que no soy, porque nadie es bueno, tú sabes. El orgulloso quiere demostrar algo que no es. ¿Y cómo ve a Dios el orgulloso en esa forma de obediencia? Lo ve a Dios como alguien a quien debe agradar. Ok, lo vamos a agradar, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de obedecer hacia Dios por orgullo? Bueno, obedezco, aunque no lo deseo, pero lo hago por alguien que pienso yo que amo. Entonces le preguntas al orgulloso, ¿tú amas al Señor? Claro, sí, yo amo al Señor. Yo creo que lo amo, pero mi forma de obediencia está mostrando que no.
porque estoy obedeciendo por orgullo y esa motivación no es la correcta. La tercera motivación es por temor. Puedo obedecer al Señor por temor, y lo obedezco por temor porque quiero evitar las posibles consecuencias, ¿no? O sea, no quiero que me lleguen las 7 plagas, no quiero que me lleguen las 10 plagas, no quiero que me llegue que escasee el maná, qué sé yo. Quiero evitar las posibles consecuencias, ¿no? Y el pensamiento inconsciente que manejo interiormente es que seré bueno para que no me vaya mal, me voy a comportar bien para que no me vaya mal, para que no me vengan todo esto, ¿no? ¿Cómo veo a Dios en esas condiciones? Como alguien que debo tenerle miedo. Y a Dios no se le tiene miedo, se le tiene temor, sí, pero no miedo. Pero le tengo miedo porque temo que me vaya a castigar. ¿Cuál es el resultado de obedecer motivado por el temor, hermanos, por el miedo prácticamente? Le obedezco a Dios, aunque no lo deseo, pero lo hago por alguien que no amo igualmente. Lo hago por miedo, no es por amor mi obediencia. La cuarta motivación es el egoísmo. Igual, obedezco por egoísmo porque yo creo que a través de mi obediencia, obedezco porque quiero obtener algún beneficio a través de mi obediencia. Y queriendo tener un beneficio a través de mi obediencia, me digo a mí mismo, seré bueno porque así me va a ir bien, porque voy a conseguir un beneficio. Así consigo que todo vaya correctamente, ¿no? ¿Cómo veo a Dios en mi obediencia por egoísmo? Como alguien a quien debo comprar, a quien creo que yo compro con mi obediencia. Si yo le obedezco, entonces voy a recibir ciertos beneficios. Es el toma y daca con Dios, ¿no? ¿Cuál es el resultado de obedecer al Señor por egoísmo? Bueno, le obedezco aunque no lo deseo para obtener algo que no tengo. Es interés, bueno. Es por interés. Entonces, si te das cuenta, así a ojo de buen cubero, todas estas motivaciones que son erradas, obviamente, no son agradables delante del Señor. Entonces, pastor, me dirás, estamos entrampados porque todos somos motivados ya sea por la culpa, orgullo, temor o egoísmo. Sí, pero no eres consciente de eso. Yo espero que con 25 semanas, y otra vez insisto, ahí están los mensajes en YouTube, para que tú los revises uno por uno y vuelvas a revisar por lo menos esta parte, por ejemplo, y puedas entender bien para que revises en tu interior por qué quieres agradarle a Dios, por qué le estás obedeciendo a Dios. Esto es más clarificante todavía. Esto te ayuda a entender cuál es nuestra motivación para la obediencia. Pero obviamente, si todas estas son erradas, entonces, ¿cuál es la motivación correcta? Bueno, ahí vamos, ¿no? La siguiente, por favor. Nuestra motivación debe ser por amor, definitivamente. Y seguimos la misma secuencia para verlo claramente, ¿no? Mi razón para obedecer a Dios es porque he sido amado y encuentro placer en amarle. Él me amó primero. Entonces, porque Él me amó, para mí es un placer obedecerle, porque Él me amó. Y yo respondo a ese amor a través de mi obediencia. Recuerda que la obediencia es un resultado. Mi pensamiento, consciente e inconsciente, llamémosles ahora así, para mí es, bueno, ya identifiqué, no soy bueno, cuando soy motivado por el amor, no soy bueno, eso me quedó clarísimo, ¿no? Pero soy amado en Cristo. A pesar que no soy bueno, pero Dios me ama. En Cristo Jesús me ama, me lo demostró en la cruz y me lo sigue demostrando cada día. Entonces, la forma como veo a Dios es la forma correcta. Veo a Dios como alguien que me ama incondicionalmente, hermanos. No tengo tiempo para explicar esto, porque esta expresión puede ser de doble filo, mis hermanos, porque incondicionalmente lo puedes entender como que, bueno, ya puedo vivir como me dé la gana, pero él me ama. No, espérate un ratito, no. Aguanta tu coche, como dicen los jóvenes, ¿no? No es así. Cuando decimos que Él me ama incondicionalmente, pienso en Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Ah? Recibir y creer en Él, que ese es el primer paso, ¿no? Lo recibes. ¿Por qué? Porque entendiste cómo te amaba. Y por eso lo recibiste, te cautivó. Pero más claro si corres un par de capítulos hacia adelante, Juan 3:16, que empieza diciendo ¿qué cosa? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Ese es amor incondicional. No esperó que nos portáramos bien para enviar a su Hijo Jesucristo.
En ese sentido hablamos de amor incondicional. Él nos ama. Realmente Él nos ama. Entonces veo a Dios como alguien que me ama incondicionalmente a pesar de lo que soy. ¿Y cuál es el resultado de obedecer por amor al Señor? Bueno, obedezco porque deseo hacerlo. No porque voy a sacar algo, porque me conviene o por miedo, no. Le obedezco porque realmente hay un deseo de hacerlo porque Él me amó primero. ¿Me entienden, hermanos? Si toda nuestra vida fuera regida por esta motivación, las cosas serían diferentes en nuestra existencia. Pero esta es la motivación correcta que nos debe llevar a la obediencia. Eso me lleva a mi segundo punto, ¿no? La obediencia, por eso, es el resultado de estar lleno. La obediencia es el resultado de estar lleno. Si analizas, mi hermano, mi hermana, tu comportamiento concienzudamente, si analizas tu conducta diaria, entonces te vas a dar cuenta de una verdad que está repleta de significado. ¿Cuál es esta verdad? La verdad es esta, que la obediencia es el resultado de estar lleno y por ende la desobediencia es el resultado de estar vacío. ¿Lo anotaste? La obediencia es el resultado de estar lleno. Yo obedezco porque estoy lleno. ¿Y ahorita vas a estar lleno de qué? Pero eso, obviamente, volteas la moneda y ves la otra cara, ¿no? El resultado de la desobediencia es estar vacío. O sea, yo desobedezco porque estoy vacío, obedezco porque estoy lleno, en otras palabras. Te pongo un ejemplo rápidamente. Piensa por unos instantes, por favor, en un padre que ha llegado así todo el día matado del trabajo, llega y es un fanático de la televisión, ¿no? Y entra y tira todo, se quita la chopa, el saco, lo tira ahí, pum, se tira el sofá, pum, prende el televisor. Está cansadísimo. Y justo están dando su programa favorito, ¿no? Justo enciende, está empezando Traicionada. Y se tira y se acomoda a ver ahí su novela. Entonces salen corriendo sus dos hijos enanos, ¿no? Primero ahí delante Rudy detrás del Pablo, ¿no? Corriendo. Y ¡pum! Y ahí delante del televisor empiezan a pelearse, a golpearse. No, que da, mira, con su guitarra, ¡pah! Y el otro con la guitarra, ¡pah! Delante de su papá y delante, ¿no? Entonces este padre, ¿qué es lo que hace? Se para y lo agarra del cuello a uno y del cuello al otro, los levanta en peso. ¿Y qué se han creído, pedazos de tal por cual, desconsiderados? No están viendo que estoy viendo mi televisión y que estoy cansado, y ¡bum! Lo estampilla a Rudy por este lado, ¿no? Y ¡pah! Lo estampilla por este lado a Pablo, ¿no? Pregunto, ¿qué ha hecho ese padre? ¿Qué ha hecho este padre? Les ha gritado obviamente con enorme enfado, ¿no es cierto, no? Pero ¿qué es lo que acaba de hacer con sus acciones? ¿Sabes lo que acaba de hacer? Acaba de desobedecer la ley de Dios. Acaba de quebrar la ley de Dios. ¿Por qué? La Biblia dice claramente, ¿no? Mateo capítulo 5, verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, su hijo, su padre, sea quien sea, ¿no? Será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, le está diciendo algo con la boca, ¿no? Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús fue claro, ¿sí o no? O si revisas la carta de Efesios del apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, quítense, dice. O sea, no debe estar presente en la vida de un creyente. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ¿qué más dice? Ira, ¿qué más? ¿Qué más? Gritería, maledicencia y ¿qué más? Y toda malicia, ¿no? El mandato es clarísimo. Por eso digo, ¿qué ha hecho este padre? Ha desobedecido la ley de Dios. Y la ha desobedecido con sus hijos. Pero la pregunta es, ¿por qué este padre hizo lo que hizo? Ese padre ha agarrado a gritos y hasta casi a maltrato físico a sus hijos. ¿Por qué? Porque estaba vacío. Estaba vacío. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que ante sus ojos, este padre, desde que entró a su casa, él necesitaba, estoy hablando de una necesidad interna, él necesitaba descansar. Y para ese padre, a través de la televisión, como ocurre con muchos hombres y muchas mujeres, a través de la televisión
quiso encontrar, quiso llenar esa necesidad de descanso y reposo. Pero ese descanso y ese reposo profundo no te lo da el televisor. Yo soy vuestro reposo, dijo el Señor. Nosotros buscamos el reposo, que es, me voy de vacaciones, decimos. Tú puedes irte un mes a las paradisíacas playas de Tangamandapio, ¿no? O cualquiera que tú escojas. Pero regresas y como le ha ocurrido a algunos, ¿no? Que han regresado de vacaciones y dicen, pastor, permiso y qué sé yo, se van, 2, 3 semanas, regresan. ¿Y cómo estás? Me siento cansado, pastor. Hoy has estado 3 semanas tirado panza arriba ahí en Tangamandapio y sigues cansado. Es que eso no te da reposo, hermano. Entrar al reposo de Dios es toda una disciplina. Aprender a reposar en el Señor es toda una disciplina. ¿Por qué reaccionó este padre pegando a sus hijos? O mejor dicho, pecando y desobedeciendo a Dios, para que nos quede más en claro, ¿no? ¿Saben por qué reaccionó contra sus hijos? Porque este padre, para este padre, esos hijos interrumpieron su recarga de energía emocional y espiritual que la estaba buscando en el televisor. Por eso reaccionan los hombres así, no solamente con los hijos, sino también con la esposa, ¿no? Se tira ahí todo y llega reventado del trabajo, ¿no? De frente al televisor, y viene la esposa y, amor, ¿te puedo? No, de frente, ¿no? O sea que ya no dice nada a la esposa, ¿no? Le sirve y le deja ahí nada más, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Te ríes porque es cierto, ¿no? Pero te preguntas, analice eso, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque ese hombre necesita recargar su batería emocional y espiritual y cree que lo va a lograr tirándose al sofá y mirando el televisor. Pero ahí no se encuentra el descanso, el reposo, ni la recarga emocional y menos espiritual. Hermanos, ¿qué es lo que hace una persona con un tesoro? Voy a ampliarte esto. ¿Qué es lo que hace una persona con un tesoro? Normal, lo encuentra, lo esconde, lo guarda, lo protege. Somos así con nuestros tesoros. Si tienes dinero, lo pones a un banco y dentro de una caja de seguridad. Si es una casa, le colocas una alarma, puerta con el sistema de 800,000 seguros, que con una llave no pasa, se cierran 30,000 seguros ahí. Le colocas ese tipo de puertas, ¿no? Si es tu automóvil, lo aseguras, le pones le compras un buen seguro, ¿no? Y lo estacionas en un buen garaje que te garantice el cuidado, ¿no? Si es tu reputación personal, entonces te aseguras de reprimir incluso tus propios impulsos en público para no ser ridiculizado o quedar mal ante la gente. Por eso es que escuchamos esos testimonios falseados, ¿no? Pastora, que es una joya, mi marido, mi hijo, mi esposa, pero usted se lo viera en la casa, no es otra cosa. Pues. ¿Por qué cambian, digo yo? Aquí es Mr. Hyde y allá es Mr. Jekyll, ¿no? O sea, se transforman por completo, ¿no? Entonces, si es tu descanso, tomando el ejemplo del padre, si ese es tu tesoro, tu descanso después de trabajar, entonces te enfadas, gritas para proteger ese momento. Te molestas con toda tu casa porque estás protegiendo tu momento y ese momento crees que te va a otorgar el descanso, el reposo espiritual y emocional que necesitas en ese momento. Te repito, así no se logra eso. ¿Por qué hacemos todo esto, mis hermanos? Porque amamos nuestros tesoros. Por eso decía, los cuidamos. No dejamos que nadie nos los violente o interfiera con ellos, porque no queremos perderlos, porque no queremos que nadie los toque. Es nuestro tesoro. Esos tesoros llenan nuestras vidas, pero esos tesoros al mismo tiempo las gobiernan. Tenemos que entender eso, hermanos. Esos tesoros gobiernan nuestra vida. Esos tesoros se transforman en el todo de nuestras vidas. Entonces se transforman en el foco de todo nuestro honor, alabanza y gloria. Se las damos a los tesoros. Y cuando se transforman en el todo de nuestras vidas, eso ya muestra que hemos reemplazado a la perla de gran precio que es Cristo Jesús, la hemos reemplazado por cualquier otra cosa o personas que creemos que es de mayor valor que Cristo Jesús. Por eso este padre se tiene y cree, ha reemplazado a Cristo. Cristo es el único que puede darle descanso y reposo verdadero. Pero él cree que es el televisor.
La mujer cree que es las amigas o ir de shopping. Los hijos creen que es metiéndose en la pantalla las 24 horas del día. No, que tráigame acá, ¿no? Que la comida, no una pizza. O el celular, ¿no? Creen que ahí encuentran todo lo que necesitan para saciar sus necesidades profundas. Las necesidades profundas, solamente Dios puede saciarlas. Así que no busques en otro lado, no te equivoques. Y cuando reemplazamos a la perla de gran precio, ya estamos en territorio de idolatría. ¿Y qué cosa es la idolatría? Es pecado. Es pecado. Y cada vez que tú y yo pecamos, mi hermano, mi hermana, estamos diciendo que otra cosa y no Cristo es nuestro mayor tesoro. Escúchame, si un padre grita a sus hijos, los maltrata, porque ellos interrumpen su descanso, lo que ese padre está mostrando es que esos hijos han tocado su mayor tesoro. Al menos en ese momento, para este padre, su razón de vivir, su mayor anhelo es la televisión. Su tesoro relajante, su tesoro para descansar. Por eso se molesta terriblemente cuando alguien interfiere con ese tesoro. Este padre del ejemplo que les decía, desobedeció la ley de Dios, por supuesto que la desobedeció, por eso le leí 2 versículos, ¿no? Y entonces, ¿qué debe hacer este padre? ¿Dejar de gritar a los hijos? ¿Esa es la solución? Sí, debe dejar de hacerlo porque está violentando la palabra del Señor, obviamente, pero la pregunta más importante es, mis hermanos, ¿cómo hace ese hombre para obedecer a Dios? ¿Cómo hace ese hombre para obedecer a Dios? ¿Tiene que tener dominio propio? Sí. ¿Tiene que apagar la televisión cada vez que vuelve a su casa para evitarse todo eso? No sé, probablemente, ¿no? ¿Tiene que contar hasta 10 y respirar profundo antes de responder algo cuando se le crucen los hijos? Probablemente. Pero escucha esto, por favor, te lo dejo por escrito. La clave para obedecer, anota, la clave para obedecer es darme cuenta que mi respuesta, sea buena o sea mala, ¿no? Es un resultado de aquello que me llena. Es un resultado de aquello que me llena, de aquello que en ese preciso instante es mi mayor tesoro, de aquello que en ese instante es mi perla de gran precio. Es un resultado. Cuando tú y yo dejamos la fuente de agua viva, según recordará Jeremías capítulo 2:13, mi pueblo ha hecho 2 grandes males. Primer mal, me ha dejado a mí fuente de agua viva, dijo el Señor. Cuando nosotros, esto es dejar la fuente de agua viva. Este padre reemplazó la fuente de agua viva por un televisor. Cuando tú y yo abandonamos la fuente de agua viva, ya hemos pecado, hermanos. De eso no hay ninguna duda. Ya estamos en pecado. ¿Por qué? Porque dejamos de someternos a la voluntad divina para conducirnos según nuestra propia voluntad. El pastor John Piper dijo lo siguiente: el pecado, esto es importantísimo entenderlo, el pecado es lo que uno hace cuando el corazón no está satisfecho con Dios. El pecado es lo que uno hace cuando el corazón no está satisfecho con Dios. Es lo que cientos de veces yo he repetido. Es que es un cambio de afectos. Yo dejo de poner todos mis afectos en Cristo Jesús y lo pongo en este caso sobre un televisor, sobre el shopping, sobre el celular, sobre la computadora, sobre mis amigos, sobre mis hijos. Y eso es idolatría, eso es pecado. He puesto todos mis afectos en otras cosas, cambio de afectos, eso es pecado. ¿Por qué? Porque mi corazón, ¿por qué he cambiado de afecto? Porque mi corazón ya no está satisfecho con Dios. ¿Entiende usted eso? Eso es terrible, hermanos. Por eso la vida se torna religiosa. Usted viene por religión, pero no viene porque está satisfecho con Dios. Usted no va a la Biblia todos los días porque está satisfecha con Dios. Usted va porque es evangélico y, como decía, todos los evangélicos hacemos un devocional diario. Esto que dice John Piper lo ponemos en limpio, ya con peso desde la Escritura, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 23. Esto es exactamente lo que significa.
Pablo dice allí que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, se pasó de adorar al Señor a adorar a las criaturas. Eso es idolatría. Cambiamos la gloria de Dios por la gloria de lo creado. Entonces, ¿cuál es la solución, pastor? Me dirá, bueno, ¿qué tengo que hacer? Dígame, tengo que morderme la lengua cuando otra vez venga Rudy y Pablo a hacerme líos ahí delante cuando yo estoy descansando. No. La solución, mis hermanos, es darme cuenta, anota, tengo que darme cuenta que tengo que recuperar mi primer amor. Porque lo que has perdido es tu primer amor. Por eso es que ya no tienes ningún afecto por Cristo, ya no tienes ningún atractivo hacia Cristo, has perdido tu primer amor. No sé si se están dando cuenta o si lo están viendo hasta aquí, mis hermanos. Este hombre, este padre, ya estaba vacío cuando entró a su casa y se sentó y prendió el televisor, ya estaba vacío. Y quién sabe cuánto tiempo atrás ya estaba vacío. Y es por eso que, porque estaba vacío, reventó por la interrupción de sus hijos. Siempre, mis hermanos, espero que te acuerdes de esto, siempre y en toda ocasión estamos ya vacíos antes de desobedecer. Desobedecemos justamente porque estamos vacíos. Ya llegamos a un punto de vaciedad, ya no está Cristo. Estoy vacío de Cristo y estoy vacío de su palabra. Por eso es que desobedecemos. La desobediencia, hermanos, es un intento de llenarnos. O no sé si te has dado cuenta de lo que este padre estaba buscando en la televisión. Ya está vacío y quiere llenar ese vacío con la televisión. Pecamos, mis hermanos, léelo bien, pecamos porque el pecado nos ofrece alguna promesa de felicidad. Esto lo dijimos hace tiempo atrás. Pero míralo una vez más. O sea, no nos dejemos engañar fácilmente. Pecamos porque el pecado nos ofrece alguna promesa de felicidad. Adán y Eva, recuerda Génesis 3, mira, no van a morir. No, Dios sabe que si comen del fruto prohibido van a ser como Dios. Felicidad plena. Oferta a la vuelta de la esquina. Toda tentación es una alternativa, una oferta de bienestar, no lo olvides. Toda tentación te ofrece oro y moro. Y es la solución inmediata que ofrece la tentación, pero es la solución incorrecta a tu necesidad. Una vez más, todas las necesidades solamente pueden ser saciadas en Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Recuérdalo. Entonces quizás ahora puedas verlo con mayor claridad, ¿no? La obediencia es el resultado de estar lleno y la desobediencia es el resultado de estar vacío. Y eso me lleva a mi tercer punto. La desobediencia es el resultado de estar vacío precisamente. Es interesantísimo, mis hermanos, y regresamos a Apocalipsis, el texto que leímos, Apocalipsis capítulo 1, para entrar al capítulo 2. Es interesantísimo que cuando nuestro Señor Jesucristo se muestra al apóstol Juan en esta isla, lo hace, fíjate cuándo, versículo 10, Juan describe ese momento. Dice, yo estaba en el Espíritu, dice. Yo estaba en el Espíritu, y tú lees ahí Espíritu con E mayúscula, entonces se refiere al Espíritu Santo. El apóstol está en el Espíritu, claro. ¿A qué se refiere cuando dice en el Espíritu? Se refiere a un momento muy especial del accionar del Espíritu Santo sobre la vida de este hombre para revelarle la voluntad del Señor. Y esa voluntad que le va a revelar y que le empezamos a tener a partir del capítulo 2, esa voluntad él tiene que comunicarla. No es para él, es para un grupo de iglesias, un grupo de creyentes en diferentes lugares. Voy a parafrasear ese inicio del versículo 10 de la siguiente manera. Es como si leyésemos ahí. Juan está diciendo, yo estaba lleno del Espíritu. Ese es el equivalente. Yo estaba lleno del Espíritu Santo. Es decir, no estaba vacío Juan, sino estaba lleno. Y si estaba lleno del Espíritu, entonces estaba dispuesto a oír y a obedecer inmediatamente. Y eso hizo.
Esa figura es interesantísima en esa parte del versículo. Pero siga leyendo el versículo 10. No solo dice que estaba en el Espíritu, sino dice que estaba en el día del Señor. Ese es un elemento importante que no debemos pasarlo por alto, ¿no? Evidentemente, dicen los académicos, los estudiosos de la Biblia, que esta frase, el día del Señor, es una referencia al primer día de la semana. Eso significa día domingo como hoy. Y eso significa, mis hermanos, que Juan estaba desterrado en un lugar donde no había iglesias, estaba desterrado en una isla, entonces no iba a congregarse con los hermanos, no había iglesia. Pero escuche, eso no le impedía el día del Señor, ¿no?, buscar al Señor para adorarlo. Y de hecho que Juan dice que estaba en su culto ese domingo. ¿Cuánta gente viene a ese culto, pastor? 1. Bueno, en realidad 4, ¿no? Era Juan, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero Juan está simplemente adorando en el día del Señor. Él no sabe lo que va a ocurrir, pero es en esas circunstancias en que el Espíritu Santo va a mostrarle, va a revelar la voluntad de Dios. Hermanos, qué maravilloso sería que cada domingo Dios, no que nos revele cosas que no ha revelado ya. Toda la revelación de Dios está en la Biblia, toda la revelación. Entonces eso de que Dios me reveló, no, anoche hablé con el ángel Morón y me dijo que, cuidado, ¿no? No toda la revelación está en la Biblia, pero qué maravilloso es que cada domingo entendamos la revelación de Dios, entendamos su perfecta y buena voluntad para nuestras vidas, que a veces va a ir en sentido contrario a nuestros deseos, plancitos, nuestras estructuras personales, nuestros proyectos. A veces Dios te los hace pedacitos y te dice, no es por ahí, es por acá. Qué maravilloso sería salir cada domingo entendiendo esa voluntad y salir a obedecerla. Esos dos elementos, por eso quería mostrárselos, porque son importantes considerarlos acá. Cristo le revela su voluntad para mostrarla a otras iglesias, para comunicarla a un grupo de creyentes. Ahora, el estado de esas 7 iglesias a las cuales debe dirigir este mensaje el apóstol Juan son iglesias que tienen un mismo, la estructura, me refiero al mensaje y a la carta, cada una de ellas, tienen un mismo formato prácticamente. Porque a partir del capítulo 2, que empieza con el primer mensaje a la iglesia de Éfeso y las que siguen a continuación, todas tienen, por un lado, un reconocimiento, empezando en las cartas, tienen un reconocimiento del buen trabajo que ha hecho esa iglesia en el pasado. Por otro lado, hay también en todos los mensajes de para las 7 iglesias, hay una advertencia del estado en que se encuentran en esos momentos que están recibiendo la carta y la están leyendo. En tercer lugar, todos los mensajes, a diferencia de algunos que creen que son terribles los mensajes, qué sé yo, pero son mensajes de esperanza. Para las 7 iglesias son mensajes de esperanza de parte del Señor. Y esos mensajes de esperanza también son para nosotros. Pero en cuarto lugar, estas 7 cartas tienen una frase en común. Todas terminan de la misma manera. Y es una frase que expresa, que viene con un sentido de urgencia a estos creyentes, con un llamado a la sobriedad, a la santidad, a la integridad, en la misma medida como Dios nos urge a nosotros a vivir de manera digna todos los días. Cuando tú lees tu Biblia y lees una página, una porción de las Escrituras, Dios te está diciendo lo mismo, te está llamando urgentemente a vivir de una manera digna conforme has sido llamado al camino de santidad para el cual nos ha salvado el Señor. Con ese mismo sentido de urgencia, todas las 7 cartas terminan con la misma frase. ¿Cuál es esa frase? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Las termina de la misma manera. De las 7 iglesias, mis hermanos, a las cuales dirige este mensaje, y Juan tiene que hacer la réplica, el Señor censura a 5 de ellas. De 7 iglesias, a 5 de ellas les hace observaciones. Y esta mañana nos interesa a nosotros particularmente entender muchísimo, comprender cuáles son las observaciones de Cristo a estas iglesias para podernos percatar de algo muy singular que nos debe encender una luz roja inmediatamente en el interior de nuestro corazón y espíritu.
Necesitamos comprender no solo cuál es la observación que hace Cristo a estas iglesias, sino que son un ejemplo. Todas ellas, esas 5 iglesias a las cuales le llama la atención, son iglesias, escucha, son iglesias desobedientes. Son iglesias desobedientes que tuvieron acceso a la revelación, que conocieron la palabra del Señor, que entregaron sus vidas a Jesucristo, pero son iglesias desobedientes, hermanos. Y necesitamos entender lo que Dios les está diciendo, necesitamos comprender aún su desobediencia, porque su desobediencia es violencia a la voluntad de Dios, y por eso están en las condiciones en las que están cuando les llega la carta, y por eso son llamadas a cambiar de actitud y motivación, ellas y nosotros, mis hermanos, en estos tiempos. El pastor John MacArthur, en uno de sus libros, él menciona algo interesante que el Señor me hizo recordar el día de ayer, y es el hecho que él, teniendo un estudio acerca de los mensajes de las 7 iglesias, dice el pastor MacArthur, dice, la iglesia evangélica está acostumbrada a llamar a la gente al arrepentimiento. Siempre estamos hablando de predicar, evangelizar, porque en nuestra mente es llamar a la gente al arrepentimiento. El llamado de arrepentimiento es para la gente incrédula. Pero dice MacArthur, pero no nos hemos dado cuenta que los primeros en que tenemos que arrepentirnos delante de Dios somos justamente la iglesia. ¿Y por qué tiene que arrepentirse primero la iglesia? ¿Y por qué tiene que pedir perdón la iglesia? Por sus desobediencias. Y hoy más que nunca, mis hermanos, la iglesia post-pandemia es una iglesia que se quiere complacer a sí misma. Ya no quiere obedecer a Dios. Ya todo le parece aburrido. Ay, en esta iglesia, no sé, se demoran mucho, hablan mucho, predican demasiado. O sea, dígame qué tengo que hacer. Si me lo puede decir en 10 minutos, mejor, porque luego ¿qué? Luego tengo que ir a hacer mis cosas, pues. El creyente post-pandemia es un creyente que está buscando su satisfacción. No quiere satisfacer a Dios, quiere satisfacerse a sí mismo. Entonces, en los siguientes 10 minutos, permíteme solo dar un vistazo panorámico, porque este no es un estudio de Apocalipsis. Solo quiero mostrarte cómo estas iglesias, conociendo y teniendo todo de parte del Señor, como nosotros, eran iglesias que acabaron en la desobediencia, y la desobediencia los llevó a desaparecer en la historia. Mira, por favor, la iglesia de Éfeso, que es con la que empieza el capítulo 2. Voy de frente al llamado de atención que le hacen los versículos 4 y 5. Le dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la observación a esta iglesia. Ha dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, le dice el Señor, de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La observación, este es uno de los mensajes más clásicos. La gran mayoría conoce este mensaje más que los demás. Has dejado tu primer amor. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es dejar su primer amor? Eso es desobediencia, pues. Eso es desobediencia. Dejar de amar al Señor, lo dejas de amar, ¿y qué cosa haces? Dejas de hacer su voluntad. ¿Y qué es dejar de hacer la voluntad del Señor? Es desobedecer a Dios. Dejar de hacer su voluntad para empezar a hacer mi voluntad es pecado. Porque estoy pensando específicamente, ¿no?, en Marcos capítulo 12, versículo 30, cuando Jesús dijo claramente, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento, dijo Jesús. Entonces, esta iglesia deja su primer amor. ¿Qué está haciendo? Está violentando este mandamiento. Porque estas palabras de Jesús en Marcos 12:30, los de Éfeso la conocían perfectamente. La sabían, se les enseñaron. Hermanos, por favor, dése cuenta, siempre y en toda ocasión, vuelvo a repetir, estamos vacíos antes de desobedecer. ¿Por qué? Porque la desobediencia es un intento, te dije, de llenarte. Tratamos de rellenar ese vacío que ha dejado nuestra
nuestro apartamiento del Señor. Entonces, estamos frente a una iglesia, escucha bien esto, estamos frente a una iglesia vacía de Cristo y vacía de su palabra. Era una iglesia que sí tuvo a Cristo como su perla de gran precio, pero dejaron de valorizar a su perla de gran precio y lo reemplazaron a Cristo. ¿Por qué? No hay mucho tiempo, pero solamente te llevo al versículo 2, porque esa puede ser una causa por la cual desplazaron a Cristo y lo reemplazaron como su mayor tesoro. Porque el Señor le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Arduo trabajo. Yo estaba reflexionando, Señor, ¿por qué te reemplazaron? ¿Por qué dejaron tu amor? ¿A dónde se inclinó su corazón? Y cuando leí esta frase, tu arduo trabajo, hermanos, es increíble que algo loable, algo bueno en una iglesia puede transformarse en algo nocivo. Tanta actividad en una iglesia, de pronto podemos vivir por esas actividades y empezamos a dar gloria. Lo que nosotros vamos consiguiendo por esas actividades ya no es el Señor, somos nosotros. Arduo trabajo. No están haciendo algo malo, pero lo bueno hizo que desvalorizaran a la persona de Cristo, perdieran de vista, desplazaran a su perla de gran precio y la reemplazaran por sus propias fuerzas. Arduo trabajo es mis propias fuerzas. Entonces, al confiar en ellos mismos, esta iglesia sacaron a Cristo de la ecuación de sus vidas. Cristo ya no era la cabeza, se quedaron sin la cabeza, se quedaron sin mirar a la cabeza. Entonces, ¿cómo se quedaron? Vacíos. Esta es una iglesia vacía, mis hermanos. Por eso está desobedeciendo. Si avanza al versículo 14, este mismo capítulo, encontramos a la iglesia de Pérgamo. Ya no es Éfeso, es la iglesia de Pérgamo. ¿Qué observación le hace esta iglesia? Verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Verso 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, también le dice. Ahora, no es difícil darse cuenta aquí, la observación gira en torno a doctrinas extrañas al evangelio, si te das cuenta. Hay dos tipos de doctrinas que están metidas en la iglesia y dice: ¿por qué has permitido que eso se quede así? Están desviando a todo el resto de la iglesia. ¿Hacia dónde? Hacia la idolatría. Eso nos recuerda las palabras de Jesús. ¿Cómo esta iglesia se quedó vacía? ¿Qué es lo que desobedeció de la voluntad del Señor? Bueno, las palabras de Jesús son muy claras. Juan 14, versículo 15. Muchas veces hemos regresado a este versículo en los meses anteriores. Jesús mismo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El guardar los mandamientos de Dios es el resultado de amarle primero. Primero se le llega a amar, entonces tú estás dispuesto a obedecerle. Ya estudiamos ese versículo, ¿no? Pero esta iglesia, podemos decir, también había perdido su primer amor por el Señor, pero también había perdido de vista los mandatos del Señor, la palabra. ¿Cómo es que sabemos esto, mis hermanos? Porque cuando el Señor le dice: date cuenta, tienes ahí a estas personas, y luego más adelante dice: y tienes también a estos, ¿no?, que están reteniendo doctrinas extrañas. ¿Por qué estás reteniendo estas doctrinas extrañas en la iglesia?, le pregunta el Señor. Y si las retienes, esa palabra es importante entenderla acá, y si las retienes, esas doctrinas extrañas, al parecer prefieres esas doctrinas extrañas a mi palabra. Porque si las retienes y no te deshaces de ellas, es porque te gustaron. Cambios de afecto, otra vez, hermanos. Cambios de gustos. Y si has hecho ese cambio, ya no me estás amando a mí y a mi palabra, estás amando a estas personas y a sus doctrinas extrañas. Porque si ustedes me amarían, les dice el Señor, como resultado guardarían mi palabra, mis mandamientos. Pero no está ocurriendo eso, les hace observancia. Han reemplazado mi palabra, por ende a mí también me han reemplazado. Otra vez, hermanos, esta es una iglesia vacía. ¿Vacía de qué? Vacía de la presencia del Señor, vacía de la palabra de Dios. Es una iglesia desobediente. Jesús fue claro aquí en Juan 14, 15. Si me ama, vas a guardar mis mandamientos. Estaban desobedeciendo. Dese cuenta de las observaciones y de las consecuencias, mis hermanos. Pero son iglesias desobedientes. La siguiente, Tiatira, Apocalipsis 2:20.
tengo unas pocas cosas, le dice el Señor contra ti. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mire, la observancia del Señor, acá tampoco es difícil darse cuenta, va dirigida a la inmoralidad sexual reinante dentro de la iglesia. Esto es terrible, hermanos. A la inmoralidad reinante en esta iglesia a través de esta mujer que no era su nombre, Jezabel, sino es como un título, recordando a la esposa de Acab. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento que esa mujer no tiene comparación con ninguna otra mujer llena de maldad del Antiguo Testamento? Es la peor de todas, nadie le gana, le dieron el Oscar de la maldad. Entonces por eso usa ese nombre para un equivalente mostrar cuán malvada es esta persona que está con engaños, haciéndose pasar por profetisa, es decir, viste lo que dice a la gente con aparentes palabras que Dios me dijo esto, ¿no? Para ti. Pero los está apartando hacia la idolatría y los está arrastrando a conductas de inmoralidad sexual. Y eso nos recuerda a la iglesia de Corinto. ¿Recuerdan? 1 Corintios capítulo 5, en el versículo 2, de este tipo, aparentemente líder en la iglesia, que estaba campeando la inmoralidad y bien gracias en la iglesia, nadie decía nada. Y Pablo les escribe y les dice en el versículo 2, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y luego agrega en el versículo 13, quitad pues ese perverso de entre vosotros. Es decir, no sean contemplativos con el pecado de inmoralidad dentro de la iglesia. Hermanos, me tomo todo el resto del día si yo les contara todas las historias, todos los enemigos que me he ganado por hacer notar ese pecado o por disciplinar ese pecado. Me han dicho de todo, me han lanzado piedras de todo, ¿no? A todo pastor ocurre lo mismo. Hoy más que nunca, diría yo. Entonces, esta iglesia de Tiatira no solo había desoído esas recomendaciones porque ellos ya conocían lo que ocurrió en la iglesia de Corinto. Eso era de dominio público. Estas cartas de Pablo giraban en todas las iglesias. Pero no habían entendido y no habían aprendido de este tipo de pecados, sino que encima desecharon el consejo de Dios. Como siempre ocurre, para quedarse vacíos tienes que deshacerte de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué desobedecieron? Segunda de Juan, no el Evangelio, la carta. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la correcta, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ay, mis hermanos, y nosotros, hermanito, lo abraza al mormón, ¿no? Hermanito, al Dios Madre, ¿no? Dice, ni siquiera lo recibas, es una doctrina extraña. Entonces, si esta iglesia le seguía permitiendo a esta mujer llamada Jezabel seguir enseñando con sus falsas doctrinas dentro de la iglesia y arrastrando hacia la inmoralidad a los hermanos en la iglesia, solo estaba significando una cosa en la vida de esta iglesia, y es que esta iglesia estaba desobedeciendo lo enseñado por Dios a través de sus apóstoles. Entonces, otra vez estamos frente a una iglesia desobediente, hermanos, vacía de Dios, vacía de su voluntad. No es agradable leer el estado de estas iglesias, y se supone que son iglesias cristianas. La iglesia de Sardis no se libra, ¿no? Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3, le llama la atención el Señor y dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir. Este mensaje, por favor, anótalo con cuidado, óyelo con cuidado. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Verdaderamente esta iglesia está en serios problemas de desobediencia, mis hermanos. Mira, nada más le dice, sé vigilante. El término sé vigilante en el griego significa tener una actitud de alerta espiritual. O sea, tienes que estar alerta, tenemos que estar alerta los creyentes, alerta espiritual. Pero esta iglesia, al parecer, algo la estaba distrayendo, entonces ya no estaba alerta. Entonces cualquier cosa estaba recibiendo. Dejó de estar alerta.
Y por eso empezaron a morir varias cosas en esta iglesia. Yo no sé, voy a especular un poco. Murió su vida de oración, fue muriendo su vida de comunión, fue muriendo su vida de servicio, de adoración, fue muriendo esas cosas. Y otras cosas en la iglesia estaban agonizando. Y cuando digo agonizando es que siguen funcionando religiosamente, pero están camino a morir a la larga. Y por eso sus obras no son perfectas o maduras a los ojos de Dios. Es decir, están sirviendo por servir. Hermanos queridos, todos los que tienen un ministerio acá, cuidado con servir por servir. Cuidado con servir por religiosidad. Tus obras entonces no están siendo perfectas delante de los ojos de Dios, no delante de tu pastor, pastora, coordinadores, no, delante de los ojos de Dios. Entonces estás haciendo las cosas inmaduramente. Y para colmo de males, en este caso de esta iglesia, se han olvidado. ¿Te has dado cuenta? Dice, acuérdate, le dice, se han olvidado lo que han recibido y oído. ¿Qué hemos recibido y qué hemos oído? El Evangelio, la palabra de Dios. Y por eso esta iglesia no lo estaba guardando. El término griego para esta palabra, guardar, en este versículo precisamente, significa obediencia. Es decir, acuérdate de lo que has recibido y oído. Y cuando dice guárdalo, es decir, no estás obedeciéndolo, regresa a la obediencia. Entonces otra vez estamos frente a una iglesia vacía de la presencia de Dios y vacía de la palabra de Dios. ¿Cómo no va a estar desobedeciendo esta iglesia? Finalmente, yo no sé si decir la peor de todas, ¿no? De la Odisea, así terminan estos mensajes de estas 5 iglesias. Apocalipsis 3, versículo 15, 17, son palabras mucho más duras. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, esa es la razón fundamental. Una iglesia tibia y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dime si no es fuerte eso. Observe las características a las cuales había desembocado esta iglesia en su tibieza. En la lectura nada más nos muestra eso. Se conforman con ser tibios. O sea, no se preocupan. Está bien ser tibio. Está bien venir de vez en cuando a la iglesia. Está bien. Eso es ser tibio. Está bien venir, pero nunca llegar a ser un miembro oficial de esta casa. Eso es ser tibio. Y se habían acostumbrado a eso, pero también creen que todo lo que necesitan lo tienen, y por eso los hace sentirse ricos. O sea, no tenemos necesidad de nada. Y al decir que no tienen necesidad de nada, entonces ni siquiera del Señor, lo incluyen al Señor. No necesitamos de Dios. Autosuficiencia. Es terrible esa expresión que usan, me he enriquecido, cuando dicen. Eso devela el clímax del vaciamiento de Cristo Jesús. Es decir, se vaciaron de Cristo. Es una iglesia vacía, vacía de la presencia del Señor, vacía de la palabra del Señor. Han perdido de vista todas las recomendaciones y los mandatos del Señor. ¿Qué estoy pensando básicamente? Juan capítulo 15, verso 4. Frente a todo lo que dice esta iglesia, eso te muestra cómo han violentado la palabra terriblemente. Juan 15, 4, palabras del Señor Jesucristo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Eso es clarísimo. Y esta iglesia, no tenemos necesidad de nada, nosotros podemos hacerlo todo. Ese es el plano de vivencia de esta iglesia, la Odisea. Habían violentado este principio de la palabra. Y Jesús dijo, en el versículo 10 de ese mismo capítulo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él mismo se propone como ejemplo. ¿Lo puedes ver, mis hermanos? Lo pueden ver claramente. Son iglesias desobedientes al Señor, y como decía, por desobedientes desaparecieron en el tiempo y en la historia. Dios les hizo un llamamiento al arrepentimiento, por eso digo, son mensajes de esperanza, porque te arrepientes, hay esperanza que vuelvas a levantar cabeza, iglesia. Pero estas 5 iglesias no escucharon la voz del Señor.
Cuando Dios les dice, a todas les dice lo mismo, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, eso significa, mis hermanos, que todas ellas, escucha, esto es delicadísimo y con esto voy terminando. Eso significa, yo conozco tus obras, Dios le estaba diciendo, mira, te has enfrascado en el activismo de tu tiempo. Porque todas ellas es sorprendente todo lo que hacían. Es loable. Pero fácilmente cualquier iglesia, hermanos, incluyéndonos nosotros, podemos meternos en tal activismo que vamos perdiendo de vista al autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Ya no lo veo a él. Miro lo que yo estoy haciendo. Miro mis logros. Miro lo que alcancé. Miro lo que logré. Ya no lo estoy mirando a él. Lo pierdo de vista a Cristo, entonces me voy quedando vacío. Porque si más descanso en lo que hago, en mis decisiones, ya no descanso en él ni en la palabra de él. Me voy quedando vacío de su presencia y de su palabra. Iglesia, al que tenga oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo en esta mañana, óigalo y obedézcalo. Termino con un cuadro aplicado en el caso de los matrimonios, porque este es el proceso en que un matrimonio, antes de irse cada uno por su lado, ya experimenta primeramente un divorcio emocional antes que efectivo. Y lo ilustro de esta manera. Toda pareja matrimonial empieza en su Edén. Y hablo Génesis 1:2, todo lindo, todo precioso. Hueso de mis huesos, carne de mi carne, todos los días le está diciendo eso. Pero va pasando el tiempo y pueden entrar a un estado de desilusión, porque descubres quién es la persona. Te desilusionas. No era lo que yo pensaba. Empiezas a descubrir hábitos, manías que te van reventando la vida. No es ejemplo para ti, no te inspira a ti, no es ejemplo para tus hijos, no es ejemplo para los demás. Desilusión. Y poco a poco eso te puede ir desalentando. Y eso te va distanciando, justamente, ¿no? Viven en la misma casa, pero están totalmente cada uno por su lado. Hay una desconexión, obviamente, en su pacto matrimonial. Entonces aparecen los problemas, las discusiones cada vez más marcadas, cada vez más fuertes, discordia. Llegado a ese punto, toda pareja ya está experimentando un divorcio emocional. No tiene que estar divorciado en los papeles, ya está divorciado emocionalmente. ¿Por qué le estoy mostrando esto? Porque este es el equivalente a lo que nos ocurre con Cristo Jesús. Pablo desarrolla en su carta a los Efesios el paralelo entre Cristo y su iglesia. Él es el esposo y nosotros, la iglesia, somos la novia. Él lo ha dado todo por nosotros, pero nosotros lo hemos desilusionado al Señor. Pero a diferencia de los seres humanos, Cristo no se desalienta, no toma distancia, no se desconecta, no arma líos para con nosotros, no se divorcia emocionalmente, nos sigue amando. Lo interesante es que nosotros más bien hacemos el camino de bajada. Empezamos como no le podemos decir en la cara al Señor que tú me has desilusionado, me estrello con la iglesia. En esta iglesia no hacen esto, no hacen el otro, me voy. Porque no puedes hacer eso con el Señor, pero te estrellas con la iglesia. Y le tiras de toda la iglesia, no hace esto y no hace el otro. ¿Cierto? ¿Qué iglesia perfecta hay, mis hermanos? Ni nosotros. Somos imperfectos. Hay cosas buenas y hay cosas que, bueno, no están implementadas o no han funcionado, o estamos tratando de mejorar cada día, cada año. Todas las iglesias pasan lo mismo, en realidad. Entonces, si no hay una razón bíblica para dejar una congregación, no se debe salir de esa congregación. Pero existe ese distanciamiento, ¿no? Entonces hay un divorcio emocional entre el creyente y la iglesia del Señor. Y algunos que se pelean con la iglesia y con el Señor mismo, ¿no? Entonces ya hay un divorcio emocional entre el Señor. Y cuando llegue ese punto, aquí en la figura al final, entonces ya es una persona, un creyente vacío de la presencia del Señor y de la voluntad de Dios. No sé si alguien aquí está a un paso de eso. Por alguna razón el Señor te habrá escuchado este mensaje, por alguna razón te habrá traído a esta mañana para escuchar esto, no lo sé, hermanos. Solo te estoy presentando lo que el Señor tiene en su palabra.
Vamos a orar. Vamos a orar. Piensa, por favor, reflexiona en lo que acabas de escuchar. Es sumamente importante que lo tomes en consideración en esta mañana. Ora conmigo ahí, dile: Señor, ayúdame por tu Espíritu. Dile así: si tu Espíritu nos conduce hacia toda la verdad, guíame, por favor, Señor, a tu verdad. Confirma tu verdad en todo caso, porque me has mostrado tu verdad en esta última hora. Ahora confirma tu palabra, Señor. Si acá hay corazones que le temen verdaderamente al Señor, pídele confirmación. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Señor, no permitas que mi corazón se enfríe o que se siga enfriando hasta terminar en un divorcio emocional contigo. Sería terrible, Señor, que yo me separara de ti. Sería terrible, Señor, que yo quedara vacío de tu presencia y vacío de tu voluntad. No, Señor, me ha quedado claro la experiencia de estas iglesias. Tristes, sí. Preocupantes, sí, pero no quiero ser parte de una iglesia así. Y no quiero que mi iglesia sea así, ni quiero que mi vida termine así, desapareciendo en el tiempo, Señor. ¿Cuánto más te necesitamos ahora? ¿Cuánto más? Pero gracias por la claridad que traes sobre mi corazón en este día. Una vez más, Padre mío, dile: confirma tu palabra a tu siervo, a tu sierva que te teme. Y trae claridad a mis pensamientos, Señor, en las decisiones que siempre nos impulsas a tomar. No me permitas olvidar que toda decisión que yo tome será el resultado que va a terminar mostrando, Señor, a quién amo al final, realmente a quién estoy amando. Cada decisión mía terminará mostrando cuál es mi perla de gran precio. Gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.